tramo final del programa y de la semana para nosotros. Entonces vamos a descomprimir y vamos a recibir a Miguel Ángel Cheruti, gran artista de muchísima trayectoria, actor, cantante, una voz increíble, una ductilidad, mirá la palabra que voy a usar, ductilidad, grandes imitaciones, todos recordamos cosas de nuestra vida, de personajes de programas de televisión tuyos. No sé si te falto respeto diciendo, che, sos parte de la historia del presente seguro, pero también lindo, sos historia. Lindo, eso es hermoso. ¿O no? Sí, por supuesto. Miren, observen esto. Pablo Manzotti, ¿cuál fue la primera vez que Cheruti aparece en televisión y dice, aquí estoy? En la peluquería de Don Mateo. Año 82, Pablo. Mira, año 82. Yo no lo podía ubicar, pero creo que vi tu primera aparición porque en vivo. Vos venías, no me acuerdo el otro imitador, pero vos reemplazaste. Carlitos Russo. Carlitos Russo, que ahí eran está. Personajes hablados. Exacto. Y Gerardo cuando me ve a mí me dice, ¿qué haces? ¿Haces que hablados? Político no quiero, yo quiero cantante. Y cuando dice cantante, yo, bueno, chapó. Espectacular. Y fue una reunión que duró 10 minutos. Claro. Y yo de los nervios que tenía, Diego, Pablo, me dice, ¿cuántos personajes haces? ¿Cómo decía el ruso? ¿Cuántos personajes haces, pibe? Y yo le digo, 60. Vamos, claro, yo le dije cualquier imposible. Era para ganarme el lugar de él. Y me acuerdo que, bueno, arrancamos en mayo, un 18 de mayo, recuerdo. Pero espera. Seguramente el ruso Sofovich te dijo, a ver, probame, haceme. ¿No te dijo? No me dijo nada. Él tenía referencias mías por Feliz Domingo. Claro. Que era un programa que era muy visto los días domingos, bueno, casualmente. Y además él tenía referencias por los productores que me acompañaban. ¿No te probó? Yo te cuento, digo, cómo fue la prueba. Una cosa sola, última te digo. Y él, a ver si, mirá cómo juega la memoria. Y lo que hacía Jorge Porcel era que era como un robot, ¿no? Que tenía un control remoto y te activaba vos como un robot. Exacto. Ese día fue así, Pablo, ese día fue así. No me falló, entonces vi ese programa. Sí, me presenta. Claro. Me presenta a Gerardo al gordo y le dice al gordo, cuídamelo, cuidame, como que no, bueno. Fue una presentación, Diego, pero como Frank Sinatra. Sí. Y yo me acuerdo que cuando voy al escenario, arranco con mi rutina, que era Sergio Denis, Julio Iglesias y Gina María Hidalgo. Gina María Hidalgo. Yo tenía una colocación de voz de cabeza, el falsete mío lo perdí lamentablemente, era perfecto. Y entonces impacté hacia los extras, los reidores. Fue un bloque maravilloso. Te cuento esto, digo. Pasó un mes de ese programa. Fue así la cosa. Hago la grabación y dice, claro, vamos a hacerlo otra vez porque se pinchó la cámara 1. Bueno, se repite, se reitera y yo funciono exactamente igual que la primera vez. Risas, aplausos, perfecto. Bueno, al mes Rolo Puente me invita a tomar un café en la esquina de Salguero, el pasaje Geli, Canal 9 Viejo. Sí. Y me dice, te voy a contar algo, dice. ¿Viste el día de la primera grabación tuya? Dice, que Gerardo te dijo, vamos a grabar otra vez porque se pinchó la cámara 1. No se pinchó ninguna cámara, te tomó la prueba en vivo. En vivo me la tomó. O sea que si vos no pasabas la prueba, dice, no seguías. Mira, yo tuve 2 años maravillosos y 3 con el ¿Cuál ruso. fue tu hita y que entraste que todos eran buenos? Pero decís, con llegué al público, me hice conocer. Y yo creo que era Denis. Denis era la moda, ¿viste? Era el personaje romántico de las chicas de ese momento, Julio Iglesias. Estamos hablando, digo, año 82. Sí. Claro, y ahí estaba con Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Ese tema mataba. Mataba. Y aparte... el tema de León Gieco, claro, que él hacía esa versión. La que hiciste vos es la Malvinas. versión Malvinas. Era el rock nacional. Claro. Fueron muchos personajes. Yo casualmente en ese momento tendría 15, 18. Era trabajar todos los martes con un personaje distinto. O sea, un artista, un cantante, pero él quería cantantes. Y formé un grupo de 4 músicos y empezamos a hacer giras por la capital, por provincia. Y empezó a funcionar. Gerardo me hacía mantener más o menos unos 4 minutos con el bloque y el gordo Porcel. Era el famoso tema de cuadro, de primer plano mío, y yo no me cambiaba la pila. Entonces yo no me podía reír, y el gordo me tocaba la cola, me tocaba el huesito dulce. Y le decían, no, Rolo, lo que pasa es que son muy chicas, son importadas y son muy... Era un gag que duraba 4 minutos y la gente... O sea, el programa, digo, tenía 60 puntos de rating, 60, todo el programa, todos los personajes funcionaban.
Y el Ruso conmigo fue una persona que me manejó 4 años maravillosamente bien. Hice teatro, hice comedia, hice revista, o sea, Calabró, Minguito, mucha gente importante, o sea, fue una etapa muy buena, pero con el Ruso yo aprendí mucho. Un gran, ¿Qué tenía? ¿Cuál es el valor agregado que tenía Sofovich? Gerardo era un tipo que te miraba de frente a los ojos y te decía, cuando él te decía algo que estaba bien, era una sonrisa. Cuando te miraba era porque estaba todo mal. Era que la exigencia del tipo era que vos te cuidaras. Yo era muy jovencito, digo. ¿Cuánto tenías ahí? Y ahí tenía 25 años, imagínate. La fama, las chicas, la gente, el programa. Claro, ibas al internet, era Gardel. Yo siempre tengo la anécdota de Bahía Blanca, que un martes mi representante me dice, che, tenemos que terminar el programa al que se grababa a la mañana, yo ya a las 12 estaba afuera, y tenemos que ir a Bahía Blanca. Dice, en Bahía Blanca hay un show. Bueno, yo pensé que era una cena show, en un club estudiante. Dice, perfecto. Y esto que te cuento es real, Día martes, doble camello el micro, 80 por hora, viste, en la ruta, Sí, los músicos, camello. Yo, bueno, no había motorhome. Ella no nada. sabe lo que es doble camello. No, Acá tenés que el traducir. colectivo era así, una formita rara, tenía como un micro de línea, viste, de ruta, con pero tipo un ómnibus. asientos, era hasta acá nada más, no era asiento cama. Y bueno, no, era un desastre. Incómodo. Bueno, incómodo. Entonces llegamos a Bahía Blanca como a las 8 de la noche, 8:30, y yo notaba que había mucha policía en la entrada, ¿viste? Y para una combi con un policía o dos y una moto. Y entonces por un hand dice, acá está Cheruti. Bueno, que bajáramos el representante mío y los músicos. Y el micro seguía para armar los equipos después de guitarra, bajo, teclado, bueno. Cuando llegamos al complejo, al Club Estudiantes, había 6.000 personas. Era en el gimnasio de básquet. 6.000 personas. O sea, un show un día martes, lo organizó una productora nueva, y que le fue muy bien económicamente, y el diario en ese momento era muy fuerte, La Nueva Provincia. Un diario muy potente, claro, que penetraba todo el sur. Eso fue la anécdota más importante de Bahía que tengo y de mi primer show. 6.000 personas en un estadio. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Qué hacías? Siempre bueno, cantar. Ahí cantábamos. Vos cantás bien. Además. Claro, hacíamos una rutina de 35 minutos y metía algún personaje hablado. Eran los militares en esa época. Claro. Galtieri. ¿Viste? O sea, había que hacerlos. ¿Te apretaron en algún momento? Nunca, jamás. Es más, cuando yo hacía el show, mezclaba algún personaje hablado o querido por la gente o algún deportista. Monzón, por ejemplo. Yo Monzón, ¿viste? ¿Vos hacías Monzón? Claro, ¿Cómo hablaba Monzón? Ante todo, un saludo para todos los argentinos. Pienso que estamos trabajando bien. Pienso que vamos a hacer un poquito de fútbol, un poquito de... A mí el cabrezo me como un padre. Chao, gracias, ok, hasta siempre. Era el latiguillo mío. Y cantaba como Graciela Borges y Pimpinela. Entonces decía, a ver. hace 2 años y un día que vivo sin él. ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti. Era un tema, viste, así muy raro para hacerlo a capela, claro. ¿No? Pero con la música quedaba excelente. Bueno, y ese momento, Diego, fue sublime para mí porque yo creo que Bahía Blanca fue lo que me abrió todo el espectro, digamos, de los recitales, de los shows. Mucho festival también. Pero sí me acuerdo que los momentos más lindos de la rutina eran cuando vos hacías todos los nacionales, que estaban muy de moda. Víctor Heredia, Silvestre, Denis, qué sé yo, Cacho Castaña. ¿Me conociste? ¿Me conociste? No. Vamos a otra. ¿Me conociste? Cacho Castaña. Sí, Cachito, para que vas a. Me conociste atorrante, travieso y aventurero, un romántico canalla con fama de mujeriego, y a pesar de mi pasado con historias sospechosas, te enamoraste de mí, mira lo que son las cosas. Ese era un tema más nuevo, pero en esa época ya hacía todo lo que era bailanta. Pero eran muchos los personajes. Lo que pasa que yo tenía mucha facilidad también para cantar con mi voz. Eso es lo que yo te iba a decir, porque yo quería preguntarte, sabemos los imitadores, etcétera, pero vos eras especialmente bueno cantando. Sí, mirá, si vos buscás ahora Spotify y ponés Miguel Cheruti, yo grabé unos tangos maravillosos. A mí me gusta mucho el tango. En esa época yo no hacía tango, hacía más bien boleros. O cantaba como tenor, que es muy, muy importante para mí. El tenor es, no sé, Plácido Domingo. ¿No hacías Pavarotti vos?
Nessun dorma, tu pure principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amor, vincerò, vincerò, vincerò. Con vibrato y todo, mirá el vibrato. Espectacular. Increíble. Eso fue una idea de Diana María, que fue la que me enseñó el tema por clase de vocalización. Y lo hicimos en la revista que yo hice con Carmen, que se llamaba Irresistible, y yo aparecía con un frac, con botarga, la máscara y la barba, y era Pavarotti. Y eso fue, en el teatro podés hacer esas cosas. Y logré, digamos, un clima tan emocionante que lo mantuve siempre en la rutina, nunca falla. Pero Pavarotti y aparte la canción, Diego, es un tema, viste, que es universal y bueno, y me encanta eso, hacerlo con seriedad. O también, por ejemplo, cantarte un tango que me fascina, tangos como, no sé, Garganta con arena, La última curda, Naranjo en flor. Son hermosos, tangos y son tangos que a mí me llegan mucho. Pero también tengo en mi garganta, quizás por un don natural, Diego, tengo algo que es la herramienta con un entrenamiento que lo cuido, o sea, hago foniatría, ensayo. Tenés que estar siempre, digamos, bien. Y en un momento empieza la pareja artística con Nito. Sí. ¿Cuántos años de matrimonio hay? Uy, con Nito me arrancamos año 95 con el Correntino. Y Nito me conoce a mí cuando yo trabajaba con Sandro. Yo hice con Sandro 30 años de magia, año 93 en el Gran Rex. Eran ¿Cómo 3.000. era? ¿Viste cuando se te disparan los temas? Decís, hay tantos temas, ¿para dónde voy? ¿Cómo era trabajar? ¿Cómo era Sandro? Sandro era un tipo que aprendés de esa gente, Diego. Aprendés a ser profesional, aprendés a manejar el escenario, el porte, cómo caminar el escenario. Y Roberto era un tipo que era muy generoso conmigo, muy generoso. A mí me dio mucho. Ahí tenías 30 y pico de años. Ahí sí, 31, allá era un pibe grande. Y hacíamos un dueto, que está en Crónica, si lo buscás. Mirá. Hacíamos un dueto que terminábamos cantando Rosa Rosa los dos juntos. Él me permitía hacer eso. Pero realmente era... Por favor, ponete los auriculares. A ver, ¿qué te Miguel dicen? Ángel Cheruti se pone los auriculares, por favor. Y ahora, Para que ahí- esperá, que todavía no. Se los está Ahora sí. acomodando. Muy bueno. Impresionante. ¿Viste cómo te sorprendí? Ese tema entraba yo primero y en el estribillo entraba Roberto. Y te lo juro que estaba igual. Las nenas, el primer día que me presenta en el Gran Rex, dice, bueno, amigas, chicas, voy a presentar a un gran artista. Me presentó como Sinatra, para que las vean, que hacía Cheruti en el espectáculo de Sandro. Claro. Y tienen que aplaudirlo muy, pero muy fuerte, porque es un gran artista. Entonces las minas, viste, me respetaban. Pero el primer día fue bravo. Había algún silbido, viste, porque claro, es Sandro. Fue tan emocionante que eran 3.500 bombachas por noche, digo. 3.500 y alguna en agua perdida. 3.500. Hicimos después, claro, pusimos un negocio de lencería después. ¿El martes cuántas hicimos? ¿Cuántas hicimos? No, 2.600. Tremendo. Era algo, vos sabés que la entrada se vendía en un día, en una hora se agotaba. Era jueves, viernes, sábado, domingo, jueves. Así después hicimos el Gran Buenos Aires, y después hicimos Mar del Plata. Y ahí lo conozco a Anito, el Mar del Plata. Nos conocíamos, pero Anito el Mar del Plata estaba con Negro Álvarez. En el Lido, y yo estaba en el Neptuno. Entonces él me miraba, y un día me dice, che, vamos a tomar un cafecito, yo tengo un proyecto para el año que viene. Bueno, y ese año no se dio, se dio al otro año.
que armamos la sociedad a partir del año 95. Hicimos danza, Los Bellos y las Bestias, fue el primer espectáculo. Las cosas del joder el segundo, después Robo y lo votaron, Nación Imposible. Los títulos eran maravillosos, Sí, eran todos sí, me políticos. acuerdo, muy famosos todos Y mira, esos. Diego, eso fue un matrimonio. Yo soy la mujer de Tito, el que aguanta el Yo sé que el otro día tenía y no vino tarde. Pero ¿por qué eso? Repetí esa frase. Soy la mujer de Nito. Yo soy la que mantiene la casa, el matrimonio, todo. ¿Por qué? Porque Porque son la es mujer y no el complicado, hombre. Porque es complicado el tema. Él a mí me puede. O sea, otra gente te dice, no, que yo con esto no laburo más. Es lo más informal que hay, pero es su esencia. Pero es un gran tipo, un gran artista tipo, y es un amigo. Incluso vos alguna vez te referiste que también tuviste paciencia cuando él incursiona en política. Claro, bueno, ahí fue Porque el desenlace de la desenlace pelea. terrible. No pelea. No, de pelea amigos, de Porque personas yo que se veía que el quieren, negocio, claro. Pablo, Claro. se iba a la miércoles. Claro, O sea, pero vos lo dijiste, lo recuerdo, sí. vos sabés que llegar a un teatro, Sí. que Dios me perdone, bueno, Sí. era el Corralito. Sí, Sí, sí. decí, dale. Ella me va a entender la niña Sí, con sí, la sí, parte sí, económica. Llegar al teatro y ver una pancarta o ver un afiche con los jubilados, foto, con una cacerola, y vos entrabas al teatro que ibas a ver un espectáculo, estaba la boletería al lado y estaban los jubilados en fotos. Me quería matar. Claro. O por ejemplo, escuchá, un día llego, abro la puerta y estaba Delía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Cheruti? ¿Cómo andás? Ay, no sé. Ya me voy, espera un segundo, ya me retiro. Bueno, y yo decía, ¿qué hace Delía acá? Otro día estaba gente que, bueno, muy, muy grosa, hasta Macri estaba un día en el camarín. Y yo decía, cada vez que abría la puerta había un político. Entonces, bueno, me di cuenta que, digo, esto va a terminar mal. Y obviamente que fue un año que trabajamos muy bien. Robó, huyó y lo votaron. Pero bueno, esas cosas que dejamos, yo me fui con Ginsburg, después con Jorgito a Carlos Paz, hicimos La Era del Pingüino, que fue maravilloso, hicimos Terminextor, y después yo ya me asocié con mi socio Aldo Aresi, que era manager de Sandro, y ahí empezamos a hacer nuestros espectáculos. O sea, con Nito tuvimos 7 años separados. Nos juntó Daniel Comba, y después hicimos Excitante en Carlos Paz. O sea, es un trayecto hermoso, una carrera que yo la cuido y la respeto, y me acuerdo permanentemente de los lugares que estuvimos, ¿no? Bueno, Sí. decí todo cuando te presentás con Mirá, y sin tu Con pareja. Nito estamos haciendo una gira en julio por Mendoza, San Rafael, San Luis y San Francisco. Yo me presento el próximo miércoles solo en el City Center. City Center día 29, temprano, 21 horas. Después tenemos un proyecto para hacer gira a partir de julio, que es La Leyenda, ¿cómo es En julio yo tengo que te presentas en Mendoza y San Luis con Toy de gira. Exactamente. Esto es con Nito. Exactamente. Y el próximo miércoles, te presentás En en Rosario. Rosario, Exacto. y eso con un unipersonal. Claro, te tiro 2 primicias. Sí. Una es que estamos armando un espectáculo que se llama Son Leyenda, que aparecemos en un geriátrico, andador y silla de rueda, y nos encontramos en el geriátrico. Las enfermeras son todas vedetonga. Imagínate cómo es el récord. Es contar una historia de todo lo que nos pasó en estos 30 años. Llevamos 1 millón de espectadores, hicimos en las revistas, en 11 años. Y después, en diciembre, hacemos Madrid, Barcelona, Mallorca, Málaga. Vamos a estar 15 días en España para toda la colectividad argentina, que nos conoce, la que se fue en el 2001. Así Claro. que hay cosas lindas para hacer. Impresionante. Si con la máquina del tiempo tenés que volver a un año, a una temporada de un año en particular de toda esa larga trayectoria, vos decís, ese año estuve en el Olimpo. Y yo pienso, digo, que para mí fue en los 90, que fue algo maravilloso, fue La Dama y los Vagabundos con Moria, el primer espectáculo. Eso fue muy fuerte. Tener la Moria, que Moria estaba en Brujas, y sacarla de Brujas, que Roto me estaba muy enojado. ¿98 eso? 90? Eso fue 97, 98. 95, 96, 97, claro, 98. Claro, porque Brujas fue. Ese espectáculo fue maravilloso. Y después, te digo la verdad, Diego, con Sandro. Sí, Con sí. Sandro eran vivencias maravillosas, eran cenas interminables, ir a la casa. La famosa casa de ¿Te Banfield. puedo contar una pequeñita Pero cortita? por supuesto. Cuando él me cita a Banfield, duró 10 minutos la reunión. Me dijo, Miguel, hacé lo que vos sabes mejor de tu rutina
Y yo de los nervios le decía, pero qué, no, lo que vos tengas más fuerte. Terminó esos 5 minutos y me dice, bueno, ¿qué tomás? Eran las 4 de la tarde. Y un café y una Coca-Cola. No, vamos a tomar un whisky. Y agarró de su biblioteca, sacó 2 botellas de, bueno, un whisky muy bueno. Y mi socio y yo y Sandro a las 4:30 tomando whisky. Y le dice a mi socio, mirá que Miguel tiene 2 shows a la noche. Y uno es acá en Lomas de Zamora. O sea, yo tenía que ir a Buenos Aires y volver para Lomas. Y otro en San Miguel. A las 8:30 me fui de la casa de Sandro. Imagina, yo tenía 28, Además, 29 ¿cómo años. vos le decís a Sandro, Te lo juro. a ese tamaño de figura, Tremendo. que vos ya te tenés que ir? Él buscaba siempre un cómplice para un poquito darle, pero claro. normal, ¿viste? Tenía un envasado de tipo limusín, me pasaba a buscar no por mi casa, nos encontramos en un restaurante y él me hacía subir y dábamos vuelta por Buenos Aires. O sea, el tipo era un ser tan querible y en la casa fui varias veces. Querible y aparte aprendías. El tipo te enseñaba cosas sin hablarte. Claro. Yo admiro a Frank Sinatra, me encanta, o a Dean Martin. Me encanta porque son tipos que con ese, digamos, ese poquito con un sonido distinto, que no había tecnología, que cantaban, viste, como los dioses. Y esa pilcha, ese smoking que tenía Frank Sinatra. Bueno, Roberto era lo mismo, o sea, cuidaba su imagen tremendamente. Y la mirada de Sandro, parecía Gardel, se maquillaba los ojos, viste, y cuando estaba el seguidor, esos ojos grandotes, y actuaba cada tema. O sea, de esa gente aprendes mucho, de todos esos. Es la verdad. Yo me fui muy contento de ese espectáculo. Bueno, Sandro, la estética de Sandro era una cosa también de una originalidad tremenda. Obvio, totalmente. Vos sabés que él tenía una cosa que yo siempre rescaté de él, que cuando él se movía, o cuando él transitaba un escenario, lo recorría, o separaba sus manos, él marcaba cada cosa con sus manos. O sea, él dirigía su espectáculo. Pero él tenía algo muy loco que era, él sabía que ya no podía moverse como Sandro del Fuego, pero el tipo cuando hacía un movimiento de pelvis, o cuando, claro, o cuando se tocaba la pancita, él mismo se cargaba, era muy gracioso, No, y muy carismático. Tenía humor, mucho humor, tenía mucho humor, esa es la verdad. Miguel, estamos con Miguel Ángel Cheruti en una conversación hermosa, la vamos a tener que ir despidiendo. ¿Quién nos puede despedir? Te vi con Pichetto. Te vi con Pichetto, eso es un tango. Me mató el otro día en tu programa cómo él lo fue manejando a Pichetto al Estaba enojado. No, sí, pues yo pienso que no me chicañes, no es así. Tenemos que trabajar para unificar el partido, pero ¿qué nombre? No voy a dar nombres. Para mí es un dato menor y pienso que la política, el peronismo puede unirse tranquilamente y se va a unir. Y no entremos con chicanas, porque a veces el periodismo manda un mensaje que no es que la sociedad lo quiera escuchar. Así que no se enojen conmigo, pero es así. Me maté de risa, digo. Tremendo. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Miguel, gracias por A haber vos, venido. a vos, Entonces a recordamos, ustedes, a todos. estás ahora el próximo miércoles en City Rosario, Center. unipersonal, y después en Mendoza y San Luis, estoy de gira, eso es con Exactamente. Nito, y que decía yo antes, en Rosario es unipersonal. Exactamente. Señor Cheruti, gracias por A haber vos, venido. Fico, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.